Y respecto entonces a la santidad de Dios, leo en la palabra, dice allí en Isaías capítulo 6, como mencionaba, justamente esta revelación que recibe de parte de Dios. Dice en la Biblia, en Isaías 6:3, el uno daba voces al otro diciendo, está hablando de la visión que tuvo de aquellos serafines, y dice, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y el concepto de santidad ante la visión de Dios. En el versículo 5, como mencioné, Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo pecador que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, Dios no solo ve la hipocresía, sino que además tiene este mensaje respecto de su santidad. Y en el versículo siguiente, o en este mismo capítulo, tenemos el concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento y de una vida limpia, labios inmundos. Y cómo el Señor entonces procede para precisamente hacer la obra en Isaías. Y el otro tema es que el Señor capacita. Capacita aún a los que se creen débiles. Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y entonces escucha, estoy leyendo acá en la palabra de Dios, la voz de aliento, el mandato, y dice inmediatamente, anda y di al pueblo. Ayes dije que es la primera parte, según los autores más conocidos, pero a partir del capítulo 40 vamos a encontrar en el bosquejo general del libro un mensaje de consuelo. La nación de Judá va a caer, Israel va a ser presa de Nabucodonosor, van a soportar el juicio, pero aquí Isaías también tiene un espacio para una profecía que provee de consuelo, que provee de aliento y especialmente focaliza su visión en la restauración de la nación. Todo esto se basa en la inmutabilidad de Dios. El Dios que se comunica con Isaías para trasladar a través de él y que él sea el canal hacia la nación, este Dios es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable, es un Dios que llevará a cabo completamente sus planes, permanece para siempre, sécase la hierba. Dice allí en Isaías 48, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay consuelo, hay restauración, pero todas estas promesas basadas en un Dios que no cambia. El Dios que juzga, el Dios que comunica su castigo a una nación idólatra, es el mismo Dios que promete su restauración y va a manifestar su amor si acudimos a Él arrepentido. La aplicación también espiritual de esta parte donde el Dios grande va a proveernos de un Salvador Mesías y que Dios además tiene un programa de paz para la nación de Israel y para todo el mundo. Este mismo Dios es el Dios que, a pesar de que los caminos que Él propone son incomprensibles, siempre esos caminos serán los mejores. Isaías, leo 55:7, es el llamado de Dios. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí habla de estos pensamientos que a veces no los entendemos, pero que el Señor tiene pensamientos de paz,
pensamientos de bendición, pero estos pensamientos son únicos, proceden de Dios y son más altos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Quiero detenerme en los próximos pocos minutos que estamos viendo al profeta de una manera apretada, que esta profecía tiene un carácter mesiánico único. Solo en el Antiguo Testamento encontramos al libro de los Salmos que superan en cantidad de profecía respecto al Mesías que habría de venir. Solo los Salmos y luego Isaías se explaya en una revelación profunda respecto del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que habría de venir al mundo. Es notable notar también, quiero enfatizar para los que estamos estudiando esto, que todas las profecías en general vinculadas al Mesías, el profeta Isaías las refiere en tiempo pasado, como algo acontecido, como algo seguro, y entonces encontramos desde el presente mismo, desde el momento en que se va a presentar el Mesías al mundo, humanado, él ya lo está viendo como algo determinado por Dios y lo presenta entonces en un tiempo pretérito. Está hablando entonces, por ejemplo, de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando también del nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor mismo os dará señal, dice, capítulo 7, verso 14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está anticipando el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor que viene es el consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y describe con estos nombres compuestos las características únicas de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos refiere a lo dilatado de su imperio que no tendrá límite. En el capítulo 9 nos está hablando de estos títulos que mencioné. Un niño nos es nacido, tiempo pasado. Hijo nos es dado, principado sobre su hombro. Y entonces habla allí de los títulos. Es el ungido de Dios. Entonces, en el capítulo 11, verso 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces y reposará en él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habla también de los sufrimientos del Señor Jesucristo y de su exaltación. En el capítulo 53, pasaje sumamente conocido, encontramos allí una profecía acerca de los padecimientos, los sufrimientos del Señor Jesucristo. En el 53 entra en unos detalles tremendos, ¿verdad? Describiendo todo lo que el Señor habría de padecer, pero específicamente describiendo los dolores de la cruz. Su desprecio, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. También habla de su servicio sacerdotal, porque dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, y yo le daré parte por los fuertes y los grandes, y con ellos repartirá despojos, por cuanto él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y acá está lo que decía, la intercesión sacerdotal, y orado por los transgresores. Anticipa su gloria futura, pasaje que hemos leído,
y un Dios magnífico que nos lleva al conocimiento de un Mesías bendito, precioso y victorioso. Y Jeremías es el otro príncipe de los profetas. Y Jeremías también tiene un significado en su nombre. No proviene él de una casta real, pero Jeremías sí viene de una familia sacerdotal. Él es de una familia de sacerdotes, hijo de sacerdotes, y su nombre también tiene significado. Jehová pone en alto, Jehová arroja, y él fue el que ministró, como mencioné allí brevemente, él ministró en los años previos a la caída de Jerusalén. Él vio con sus ojos, padeció y entendió el juicio de Dios, el asedio de Jerusalén. Y entonces la profecía de Jeremías es una profecía cruenta. Muestra en forma inminente la condenación. Ya no hay advertencia, sino que hay condenación. Y como hay condenación, también hay espacio para consuelo, pero en medio de la calamidad. También los comentaristas tratan de usar este tipo de acróstico: condenación, consolación, pero calamidad para Judá. Comienza denunciando entonces, repito, en el capítulo 1, verso 1, nos muestra que él es de una familia sacerdotal, un hombre sumamente sufrido, un hombre que a lo largo de su profecía vamos a encontrarlo sufriendo mucho. Primero porque él ya está hablando de condenación. Además porque el consuelo que él está trayendo lo trae en medio de un castigo que se va a desatar inmediatamente, y además hay calamidad. Él es sencillo, tiene un profundo conocimiento de Dios, pero él va a profetizar en medio de una oposición fortísima. Y esto lo desespera, esto lo desalienta y requiere de la fortaleza de Dios permanentemente. Es un hombre íntegro, porque en medio de toda esa adversidad, en medio de todo lo que él padece, él va a soportar un montón de pruebas que él, de una manera poética y en un relato así austero, vamos a decir, él describe lo que sufre. Sufre amenazas de muerte. Tengo aquí marcado en Jeremías 11:18, por ejemplo, todo lo que sucede y que se lo muestra el Señor. Jehová me lo hizo saber y conocí. Entonces hiciste ver sus obras. Y allí él habla y dice: yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía qué maquinaban, ni los designios contra mí. Y entonces allí él expresa todas las amenazas de muerte a las cuales él se ve expuesto. En el capítulo 15, también lo tengo marcado para ir rapidísimo, él muestra cómo él está solo, cómo él ministra en medio de otros sacerdotes que prefieren quedar bien frente a los reyes, pero que entonces él tiene que soportar aún el combate, la agresión de sus propios compañeros. Entonces en el verso 17 dice: yo no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y desahuciada, que no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, le plantea al Señor. Está solo. Pero luego, a medida que va avanzando en su ministerio, se encuentra, como dije, que los propios sacerdotes
y especialmente el sumo sacerdote. Y el príncipe de los sacerdotes, como dice en el capítulo 20, él finalmente cuando escucha las profecías de Jeremías, Pasur, el príncipe entonces en la casa de Jehová, capítulo 20, verso 2, dice que azotó al profeta Jeremías y lo puso en cepo. Y recién al día siguiente lo saca del cepo y profiere amenazas. Pero Jeremías se planta delante de esto, se lamenta de todos sus padecimientos, pero está cautivado por Dios y por el llamado. Y entonces encontramos esta frase célebre y hermosa de un hombre que en medio de la soledad, la adversidad, el castigo, la incomprensión y la traición, allí en el capítulo 15, verso 5, le dice a Dios: Señor, me sedujiste y yo fui seducido, y tú fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y cada día he sido escarnecido, y cada cual se burla de mí. Y cada vez que hablo y doy voces, violencia y destrucción, entonces dice, yo recibo escarnio cada día. Y entonces se fortalece en el testimonio que él declara delante de Dios. Mas Jehová está conmigo, versículo 11 del capítulo 20, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en igual manera, no prosperarán, porque vendrán a perpetua confusión, tal como no será jamás olvidada. Pero Jeremías en su ministerio y frente, por ejemplo, al rey, a Sedequías, fue su profecía. Él es finalmente arrojado a una cisterna, allí pasa privaciones, lógicamente, describe que está en el medio del cieno, allí semi-ahogado, en una cisterna. Ya la ciudad estaba pasando hambre y Jeremías, que ya padecía el hambre como lo estaba padeciendo el resto del pueblo, allí metido en medio de la cisterna, no solo corre peligro su vida, sino que también pasa hambre. Hambre, cárcel, sufrimientos de todo tipo. En ese contexto, él habla fielmente de la condenación de Jehová, consuela en medio de la condenación a Judá, les predica acerca de una restauración, él confía en esa restauración, capítulo 32, y predica en el capítulo 33 sobre la restauración. Aunque luego va a volver a describir que todo eso vendrá después. ¿Después de qué? De la caída de Jerusalén. Después de soportar todo lo que se va a describir en el capítulo 39 y todo lo que sucederá después de la caída de Jerusalén. Todo esto es inminente. La gente no quiere escuchar este mensaje, se aferran a ilusiones, se aferran a los otros profetas que falsamente engañan al pueblo para traer tranquilidad y para dar un mensaje de optimismo. Y allí está el bendito Jeremías combatiendo aún a sus propios compañeros, falsos profetas, mentirosos y engañadores. Pero finalmente Isaías va a escribir una profecía, o mejor dicho, va a escribir unos cantos llamados las Lamentaciones de Jeremías, que se les atribuyen sus escritos a partir del año 586. Esto ya cuando Jerusalén ha caído. Jerusalén es devastada. Y entonces lo primero que tiene para decir en el capítulo 1 del libro de Lamentaciones es su tristeza, su amargura. Habla de lloro, amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en su mejilla, hay tristeza. En el capítulo 2 aparece otro lamento. Este lamento está vinculado con el enojo, el ardor de la ira de Jehová, el haber
sido desechados por el Señor. La determinación, versículo 8, de Jehová, de destruir los muros. Y finalmente vuelve a repetir, mis ojos, ante esto que estoy viendo, desfallecen de lágrimas y mis entrañas se conmovieron. Estoy leyendo el capítulo 2, versículo 11. Levántate, da voces en la noche, derrama como agua tu corazón, alza tus manos a Él implorando la vida de sus pequeñitos. Y allí describe también el padecimiento tremendo de la nación de Israel. El tercer lamento también lo expresa en el capítulo 3, pero allí aparece alguna nota de esperanza, porque luego en el verso 25 dice, bueno Jehová, yo lo tengo marcado acá en mi Biblia, porque en medio de la desesperanza, en medio del castigo, siempre está la bondad de Dios. Bueno Jehová, a los que en Él esperan. Y en medio del castigo también está la bondad de Dios y su gracia. Bueno es esperar en silencio, verso 26. Marquen esto en sus Biblias. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El cuarto lamento está en el capítulo 4. También es un lamento para Jerusalén, pero también para Edom. Y el quinto lamento, capítulo 5, está vinculado con las oraciones de los sobrevivientes, del remanente de Israel. Y esta oración es la de un pueblo afligido que tiene que acordarse de lo que han padecido para finalmente levantar su mirada al cielo y ser restaurados directamente por Dios. ¿Qué aplicación tiene para nuestras vidas? Que hay que expresar el dolor, aunque el dolor sea por castigo. Que aunque Dios, como cerramos en el manual, lleve a cabo su disciplina, al final tenemos que entender, como lo dicen otros profetas, el que castiga es Dios. Y como fue la experiencia de David, mejor es caer en las manos del juez que está en los cielos, porque al fin y al cabo Él también expresa su misericordia. En tercer lugar, si esto lo hace con la nación escogida, ¿qué no hará? ¿Qué no hará con las naciones que desobedecen su palabra? Otra palabra de aliento, que en medio del juicio también Dios está presente. Y bueno es Jehová, como hemos leído ahí en el capítulo 4. Y finalmente, la misericordia de Dios y su fidelidad permanecen para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Me he extendido un poquitito, pero quiero avisarles también que con esto estamos concluyendo una visión así general de los profetas, y quiero avisarles que les estoy mandando entonces un trabajo práctico que les va a llegar a través del canal habitual para que ustedes se lo remitan a Carlos, él me lo va a enviar y yo a vuelta se los voy a ir devolviendo entonces con la calificación para que ustedes en forma virtual también reciban entonces la devolución que vamos a hacer respecto al trabajo práctico que les estoy pidiendo. Para mí fue un placer enorme haber estado con ustedes y deseo de todo corazón que ustedes vuelvan a escuchar las grabaciones y que todo lo que ustedes tienen ahí como material les sirva para estudiar la palabra, para poder entonces encontrar en todas ellas, como siempre tratamos de hacer, una aplicación espiritual personal para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y les mando un abrazo muy grande y nos encontramos en la próxima oportunidad. Cuídense.